ahorita estamos muy contentos de que, pues, otra vez en este tercer encuentro de partículas nos acompaña Giovanni. Trae por allá sus cositas de Casa Futura, por si quieren echarle un ojito. Al rato va a presentar dos también de los títulos de Casa Futura. Y bueno, les leo la semblanza. Ahorita Giovanni nos va a presentar su poemario titulado Fronda, que además es Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo, que siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, en el 2023. Entonces, para que conozcan a Giovanni, Giovanni Cruz Flores es editor y diseñador gráfico. Es director general de los sellos Casa Futura y Big Bang Ediciones. Con la obra Fronda obtuvo el Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo 2023. Sus textos se han publicado en revistas digitales e impresas como Rio Grande Review, University of Texas, El Paso, y en las antologías Personae y Letras de Pachuca. Coordinador de las antologías Liminales, Antología de Cuento Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, volúmenes 1, 2 y 3, y la otra ciudad, Memorias Vivas de Pachuca. Denle un aplauso, por favor. Y nos acompaña también en un segundo año Yasmín García Vázquez. Ella nació en el Estado de México en 1993. Es profesora y escritora egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la UNAM. Obtuvo el primer lugar en el 7º certamen literario Palabra en el Viento del Centro Regional Cultural de Ecatepec con el cuento Los Nombres Perseguidos. Forma parte de la segunda generación de poetas elegidos por Libro Objeto Editorial y su obra ha sido publicada en las antologías poéticas Faros de Esperanza, Voces que no se apagan, Ecos Ancestrales, Susurros de la Piel y Nidos de Poesía. Además de que, bueno, también es autora de… se me acaba de borrar bueno, este libro que tenemos acá, justo, Aproximaciones desde el Abismo. Y tiene otro libro que se me acaba de olvidar su nombre, por favor, recuérdame. No. Ya, no me hagas esto. Desde el exilio, exacto. Muy bien, pues le cedo la palabra, por favor. Y también está Gaby. Un aplauso para Gaby. Bien. Pues muchas gracias al Colisionador de nuevo por invitarnos. Saben que es un proyecto que pues todos, todas, todes apreciamos muchísimo. Y yo estoy muy feliz de que Giovanni nos haya invitado a presentar su bonito poemario. Entonces, me gustaría como a grandes rasgos dar una pequeña impresión, después cederle la palabra a Gaby y ya que después tú, el autor, nos cuente, nos hable de su obra. Quizá te hagamos algunas preguntas, no lo sé. Pero bueno… bueno, debo decir que yo no sabía que Giovanni escribía poesía, ¿no? Este muchacho le queda el meme de ¿qué no hace bien? Yo solo te había leído en narrativa, con esos cuentos que me gustaron muchísimo, con el que ganaste Fobi Cafés. Te conocía también como editor de Casa Futura, pues sí, todo este maravilloso trabajo que hacías. Y cuando veo que va ganando premio de poesía, me quedé como, ¿qué? Basta, ¿no? Entonces, leí su libro, me gustó muchísimo, creo que en su momento te lo comenté. Me parece que resignifica lo que implica el mundo humano, el mundo vegetal, el cuerpo desde ambos lugares y espacios. De nuevo rompes con tiempo y espacio porque es como jugar a lo vegetal desde el cuerpo humano, pero también desde las plantas, desde las flores, desde los árboles, resignificar ese cuerpo que tienen, ¿no? Que esa naturaleza que está convergiendo. Me parece que también haces juegos muy interesantes con lo que es la vida y la muerte. Noto mucha nostalgia en tus letras también, noto… cómo estás abrazando y cómo te estás colocando en este sitio donde es un reconocimiento a todo lo vivo, incluso aquello que de repente no reconocemos como vivo, ¿no? Que insisto, es todo este mundo botánico del cual nos ofreces un muy bonito catálogo. Me llama la atención que dedicas la obra a tus raíces. También me gustaría que nos platicaras un poco sobre eso. ¿A qué te refieres, tus inicios en las letras, el lugar de donde vienes o lo que te inspiró para empezar a escribir? También más adelante, pero nada más les doy un adelanto, me gustaría que nos hablaras sobre cómo decidiste que iba a estar construida esta obra. Los apartados me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Que son estos
4 o 5 secciones, por aquí lo anoté, estos 5 cuadernos que cada uno creo que está muy definido, los títulos me encantaron por cierto, en sus temas pero en sus estilos, ¿no? Este 5.º cuaderno que ya es más prosa poética, el 3er cuaderno que tiene incluso estos nombres de las flores con sus nombres científicos y que además tiene como una nota al pie dentro de cada nombre de planta o de flor. Es un haiku, ¿estoy bien? Nos ofreces aparte un haiku, entonces eso creo que es un bonito catálogo de especies, plantas, situaciones y emociones, pero es sobre todo cambiar la mirada y aprender que, como desprendernos un poquito, o así lo leí yo, de antropocentrismo y dejar de pensarlo por un momento todo desde la mirada del hombre y también voltear a ver, ¿no? Lo que significa, no sé, una flor como un muñón, lo que significa un árbol que no sabe que su mera existencia es un milagro, que no debería estar ahí. Esto que decía yo de la comunión, ¿no? De resignificar y sobre todo la idea del cuerpo desde distintos elementos. Entonces yo les cedo la palabra a Gaby, quería decirles un poco lo que me había dejado esa lectura, que es esta mirada y sobre todo sí esta comunión y este contacto con otras formas de vida y aprender a reconocerlas y a nombrarlas como vida. Una poesía que no tiene precisamente una voz poética humana, sino que la voz que nos habla puede ser desde la de un pétalo, una raíz, una rama, eso me gustó mucho, y cómo dentro de todo el proyecto que es Fronda, yo alcanzo a ver desde la raíz hasta el brote, eso me encanta también, creo que todo logra resignificarse al final, todo logra una comunión, insisto mucho en eso. Igual me gustaría más adelante que nos dijeras por qué elegiste poner eso en poesía y no en narrativa, eso me llamó la atención, pero bueno, le cedo la palabra a Gaby, solo quería decir un poco las impresiones que me había dejado este poemario que además me pareció muy, muy visual. Bueno, yo creo que Fronda no es un libro que leas rápido, porque es un libro que tiene, que cada poema es muy breve. Entonces va a dejar una resonancia y para mí ahí es donde está trabajando la poesía, ¿no? Como género. Porque trabajas mucho temas como el origen, como también el conflicto con ese origen, ¿no? El conflicto con el ser podado, el ser domesticado, arrancado, ¿no? O sea, todo este universo simbólico también está ahí como desarrollándose en esta cuestión de lo primigenio, lo más cercano a nosotros, lo que auténticamente somos, ¿no? Y que bueno, en ese sentido, pues obviamente es, como dice Jazz, este universo vegetal que se va desarrollando a lo largo de todo el texto y que además pareciera que cada vez se vuelve más abundante, ¿no? O sea, justo la fronda que se va desarrollando frente a nosotros. Entonces creo que eso es una imagen que además como libro en conjunto lo estás pensando y que creo que ahí también esta experiencia editorial que ya mencionaba Jazz está jugando, ¿no? Pero también pues estás construyendo todo este universo simbólico, ¿no? O sea, todo estos textos que se hablan además entre unos y otros, porque, por ejemplo, al principio tenemos la serie de las mandrágoras, ¿no? Y entonces es todo el crecimiento de la mandrágora. Entonces, es como experimentar la vida de este ser. Y tenemos, como bien dice, todas estas divisiones en un libro que nos genera la sensación de ser abundante y de estar conectado con algo más, digamos, o sea, como con cierta armonía, con cierta cuestión de una naturaleza, ¿cómo decirlo? Es difícil captar cómo decirlo. Pues más bien una naturaleza armónica y un intento del hombre como de meterla en cintura, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso tiene un poema donde nos muestra la imagen de una radiografía. Y entonces es lo artificial, ¿no? Estamos ahí frente a lo artificial, frente a lo médico, frente a aquello que además está delimitando, pero al mismo tiempo lo que vemos es que dentro del hombre está el bosque. Entonces, son este tipo de cuestiones que estás jugando todo el tiempo entre el límite y lo que no tiene límite, y lo que se desarrolla, y lo que crece, y lo que evoluciona, ¿no? Y que creo que además eso
lo hace como, le da un tono reverencial, un tono sagrado de alguna manera a los textos, que pues para mí la verdad es padre, ¿no? O sea, creo que llega mucho, o sea, creo que como lector sí logras conectar y sí logras sentir esa como armonía primigenia, ¿no? Que se plantean en los textos. Y que bueno, también está el, o sea, también yo noto cierta melancolía por parte de ti como autor y como extrañar lo que a veces ya no se es o lo que no se puede ser, ¿no? O sea, hay un constante regreso a la juventud, un constante regreso como a ese intento de lo salvaje, ¿no? Y todo el tiempo domesticado, y que además eso sí lo veo repetido, ¿no? En varios textos, y también o sea, algunos textos retoman espacios muy interesantes, ¿no? O sea, como por ejemplo, estoy pensando en la serie de los bosques, que la serie de los bosques ya no estamos frente a la planta en sí, sino estamos frente al lugar en sí. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, este bosque de suicidas, nos encontramos estos ambientes en los que nos metemos y que además no sé si hay ahí una influencia de la narrativa, ¿no? O sea, creo que valdría la pena como hablar de cómo lo pensaste, porque además justo es cómo el lector se introduce en los bosques, ¿no? Entonces, bueno, esas es como mis primeras aproximaciones a tu obra. Ay, pues muchas gracias, muchísimas gracias al colisionador, qué gusto verlos aquí como cada año. Bueno, llevo 2 años viniendo apenas, pero sí, siempre es un gusto reunirnos y sobre todo, bueno, también me da mucha alegría que Jazz y Gaby pues estén acompañándome en presentar este libro, porque pues son 2 autoras que yo aprecio mucho y admiro mucho su trabajo. Entonces, justamente creo que me quería invitarlas porque quería conocer su perspectiva, ¿no? del libro, y qué gusto que hallaron como varias de las cuestiones que sí quería como elaborar, ¿no? Mostrar, y otras lecturas que yo estoy muy sorprendido que hayan hecho y que, o sea, sí tienen razón, pero no me lo había planteado, ¿no? Entonces, eso siempre es muy gratificante. Y bueno, para empezar, sí, como menciona Jazz, este es mi primer libro y de hecho me parece también muy curiosa la cuestión de que publiqué primero poesía que narrativa. Yo no escribía poesía, yo me repelía un poco la poesía porque la veía tan distante que, o sea, yo siempre dije, pues yo escribo cuento, ¿no? Después pasaron cosas, me dio como como que yo solito me guardé y dije, no quiero publicar todavía, entonces ya como que dejé de escribir. Y en pandemia pues surgió pues sí, como que brotó esta idea de Fronda, brotó, y me gustó mucho, es un tema que siempre como que ha vivido conmigo, pero a lo mejor no lo había concientizado tanto. Por ejemplo, mi abuela y mi bisabuela desde siempre pues se han dedicado a curar con plantas. Mi bisabuela era partera, mi abuelita pues todavía hasta la fecha cura con hierbas, ¿no? Y me atrevo a decir que tiene más salud que incluso mis papás, mis tíos y así, ¿no? O sea, es como se mantiene muy bien a base de plantas. Y pues yo crecí con ellas, ¿no? Entonces, para mí fue muy natural como aprender de las propiedades de las plantas, y como irme como rodeando de eso, que es un lenguaje que yo como que daba por hecho que muchos conocían, ¿no? Entonces, cuando surgió la pandemia a mí me dio como justamente mucha nostalgia, y también se me hizo muy fuerte estas imágenes que seguramente muchos vimos de la naturaleza tomando este lugar, ¿no? Entonces, algunos con animales, pero para mí como esta nostalgia de las plantas, ¿no? O sea, es como la idea de que lo que llamamos hierba mala o mala hierba, pues solamente es una planta que creció en el lugar equivocado, ¿no? O que no es una planta deseada, pero pues está ahí, ¿no? O sea, por algo salió de ahí. Entonces, como que a partir de todas estas como imágenes, empecé a construir este poemario. Desde un sentido un poco, digamos,
Pues sí, justamente como intuitivamente, digo, no escribía poesía, pero a partir de este detonante de la pandemia empecé a leer muchísima poesía. Yo creo que todo el año de la pandemia solamente leí poesía, entonces pues bueno, algo se me habrá pegado, ¿no? Y bueno, me aventuré como a empezar a escribir estas primeras versiones. Definitivamente no salieron, este libro pasó por 3 reescrituras. Pero bueno, o sea, afortunadamente fui como puliendo esto, ¿no? Los primeros poemas estaban todos desorganizados, lo que mencionan de los cuadernos ya prácticamente llegó al final, los últimos 2 meses cuando estaba ya construyendo el libro, pues para mandarlo al concurso, a Efrén Rebolledo. Y sí fue como una especie de prueba que también me parece muy curiosa porque yo aprendí primero a editar, ¿no? O sea, eso es lo primero que aprendí a hacer en el entorno de los libros. Aprendí a diseñar libros y aprendí a editarlos. Y escribir, pues aprendí después, ¿no? Entonces creo que fue como en un sentido inverso y eso, de cierta manera, creo que también me ayudó a construir el libro de esta manera, ¿no? Pensar en los cuadernos, ya hablando como de las divisiones, está dividido en 5 apartados, que es, el primero es listado de especies amenazadas, justamente, que es en este compendio lo que hago es un paralelismo entre el cuerpo humano o entre las personas y las plantas, ¿no? Es decir, justamente a los humanos pues también nos llegan plagas, ¿no? Nos invaden plagas, a los humanos también nos arrancan o nos trasladan, ¿no? A otro espacio, a los humanos también, o sea, de pronto sí se llega a considerar como especie invasora, ¿no? Pero hablando como desde el punto de vista de migración, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando te obligan a irte de tu lugar y donde te asientas no te quieren porque no perteneces ahí, ¿no? O sea, es como ese tipo de paralelismos me interesaba mucho y sobre todo el punto de vista de las enfermedades, ¿no? También pues llegó en pandemia, ¿no? Entonces como que ese fue el apartado que más relación tiene con lo humano y a partir de ahí, y eso ya fue como ya muy con mucha intención, fue ir desdibujando con el resto de los cuadernos, fue ir desdibujando como la figura humana de los poemas. Al final sí aparecen humanos, pero siempre aparecen como sombras, ¿no? O sea, o aparecen como desdibujados, porque para mí pues lo importante de estos otros apartados era justamente el lenguaje, pues la interacción con las plantas, ¿no? Entre las plantas. El segundo apartado, que es el que dice Jazz justamente, que es Herbario con raíces de Oriente, justamente es un compilado de árboles, de plantas que a mí desde siempre me han gustado y lo que hice fue tratar de sintetizar lo que quise exponer como en los poemas de arriba, los poemas largos, en un haiku, ¿no? Acá abajo. Entonces, y yo quería usar haiku porque pues hablando de naturaleza creo que es el poema perfecto, ¿no? Para hablar justamente de estos temas. Es sintético, es claro, es una postal simplemente como que ahí te refleja varias cuestiones, ¿no? Y sobre todo lo efímero. Algo que a mí me obsesiona mucho es el tiempo, me obsesiona y me atormenta por igual. Entonces, esta parte del tiempo, ¿no? Y justamente se ve reflejado en los otros 2 apartados. El primero es Aquí todo es bosque, que justamente también tomé un poco de inspiración de Ursula K. Le Guin y de estas lecturas ecopoéticas que tuve. Y es un listado de bosques tal cual, pero no propiamente el bosque como se le conoce, ¿no? Por ejemplo, hay un poema de un bosque de saguaros, ¿no? Que pues cuando piensas en un bosque no te imaginas un bosque con cactus gigante, ¿no? O sea, no es una imagen que conecte mucho. El bosque de kelp, ¿no? Que también no son propiamente plantas, son algas, pero pues son los mayores productores de oxígeno en el planeta, ¿no? Y ni siquiera los vemos porque están bajo el agua. Entonces, fueron como estas compilados de bosques que no conozco personalmente, pero pues ahí también nació la parte ficcional. El otro apartado, que es Un dinosaurio en el llano, son un conjunto de poemas del Ginkgo biloba. Y creo que aquí la cuestión del tiempo es donde más traté de reflejarlo, porque pensar que este árbol, o sea, vive, o sea, es como milenario,
y que desde hace millones de años pues realmente no ha cambiado tanto su composición, ¿no? Y pensar eso, o sea que ya cuántas cuestiones ha pasado esta especie, y muy seguramente cuando acabemos con el planeta, porque es casi un hecho que así va a ser, pues muy seguramente otras formas de vida, incluyendo tal vez el ginkgo, prevalezca, ¿no? Realmente como que esta alerta del cambio climático y de esta cuestión de controlar como el planeta, pues en realidad nos afecta solamente a nosotros, ¿no? Antes de nosotros hubo 6 mega extinciones más y el planeta seguramente va a seguir, ¿no? Salvo que le choque un asteroide o algo así, con otras formas de vida, con otro tipo de interacciones. Justo, o sea, y muy seguramente pues seguirá, ¿no? El planeta va a seguir, nosotros tal vez no, ¿no? Entonces eso es como algo que me puso a pensar mucho. Sí hay una cuestión ahí también como pensar en clave sci-fi, en ese apartado. Y el último, que es el llamado botánico, ahí quise hacer un homenaje a personas o personajes que se reflejaron de cierta manera, creo yo, con esta cuestión botánica, ¿no? Con Hildegard von Bingen, con Emily Dickinson y con Laura Gilpin, que fue una autora que yo leí durante la pandemia, y con un solo libro, que por cierto lo pueden encontrar en internet, The Hocus Pocus of the Universe. Este libro fue el que detonó todo esto, ¿no? Por eso como que sí quise como mezclar o integrar esta parte de la voz de Laura Gilpin al libro, porque algo que agradecí de ese libro y que traté, no sé si lo logré así a bien, pero fue la sutileza, ¿no? O sea, ese libro de poesía era tan sutil pero tan poderoso que me gustó, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer algo así. No sé si lo logré, ya lo juzgarán ustedes, pero bueno, eso fue como es como se compone como este libro, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, antes Gaby tenía pendiente una presentación conmigo que por cuestiones no se pudo realizar, por eso la invité en esta ocasión, pero me acuerdo que en esa presentación comentabas acerca de que no podía escapar de mi parte sci-fi, fantástico, terror. Y sí, efectivamente, creo que en este libro también se reflejan como estos símbolos que para mí significan mucho, ¿no? Empezando por la mandrágora, que siento que es como el símbolo perfecto entre lo humano y las plantas, ¿no? Porque es una planta que se queja, ¿no? Entonces, y que llora y que, o sea, como que se defiende a sí misma con su voz, ¿no? Entonces, para mí ese símbolo era como muy poderoso. Hay también kodamas, ¿no? Hay también… ¿Qué puse ahí? Bueno, cuestiones como más de magia, ¿no? Métodos de adivinación, ¿no? Quiromancia, las runas, ¿no? Tengo un poema que habla acerca de las runas y cómo un árbol se predice a sí mismo su futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, definitivamente la parte de los ginkgos, pues sí, creo que va más hacia el sci-fi. Pero bueno, al final fue como una construcción que disfruté mucho. Para hacer el primer libro creo que lo padecí y lo disfruté por igual. Entonces, pues bueno, al final fue una cuestión muy satisfactoria saber que, bueno, cuando me anunciaron que había ganado el premio, dije, ok, sí, definitivamente esto es como una luz verde y es como un camino que sí quiero seguir, aunque la narrativa me gusta todavía más. Entonces, y es muy curioso porque a partir de este libro, pues me ha abierto muchas puertas, ¿no? En ese sentido de publicar, me di una beca PECDA, ¿no? O sea, que yo dije, bueno, yo quería hacer cuento y me terminaron dando la beca en poesía, pero bueno, supongo que así es el camino, ¿no? Entonces, más o menos así fue como la construcción de este libro, de las raíces. Justamente el libro, pues si bien lo dice el título, fronda y pues de cierta manera remite completamente al entorno vegetal. El título llegó también al final, un par de días antes de mandarlo, porque me di cuenta que este libro está construido a través de toda la suma de voces que me han acompañado durante toda la vida, ¿no? Familia, amigos, otros autores, otras lecturas, anécdotas, leyendas,
todo lo que como que se ha ido construyendo a partir de esto, pues al final la fronda es una fronda de voces, ¿no? Y es mi manera como de rendirle como homenaje. De pronto pues hay frases que comentando entre amigos o comentando en familia, era algo que yo quería hacer, quería meter como estos pequeños guiños y sobre todo algo bien importante que quería hacer con este libro era que por ejemplo mi abuela, mi mamá, como que mi familia pudieran acercarse a este libro, ¿no? Porque pues gracias a ellas nació, ¿no? Entonces, que mi abuela, por ejemplo, entendiera ciertos guiños, ¿no? de los poemas o que se acordara del pirul, entonces como que en ese sentido para mí fue como el logro mayor, ¿no? Por eso está dedicado a mis raíces. Pues muchas gracias por platicarnos, por compartirnos todo este proceso, que justo una de mis preguntas era si había existido un proceso de investigación, ¿no? Por esto de los títulos de las plantas, los lugares, porque hasta pones coordenadas, porque se ve de verdad la cercanía con el tema, pero ya lo respondiste muy bien, que fue también intuitivo al ver a tu familia, ¿no? Que creo que es algo que tenemos muy en México, estas mujeres de familia, sobre todo mujeres, pero también hombres, la abuelita, la mamá, la tía, que todavía curan con plantas, ¿no? Que todavía los remedios antes de mandarte al doctor o de la pastilla es el tecito con cierta planta, ¿no? Esta cercanía de en casa tener también la medicina, de ir al jardín y de ahí recolectar. Entonces creo que eso es algo también que se ve. Te decía que yo veía mucha nostalgia, pero también sí veo este sentido de comunidad a la vez, esta cercanía, ¿no? Hablaba yo del reconocimiento y justo de compartir con otras formas de vida el espacio y el tiempo también, que haces juegos igual muy, muy llamativos, ya nos contaste un poco de eso. Lo del cuerpo a mí me sigue llamando mucho la atención, cómo haces estos juegos, estas imágenes con los pulmones, el corazón, la boca, que creo que se presta mucho, todas las plantas, todo lo botánico con el cuerpo humano. Haces reflexiones también muy fuertes, muy llamativas. Hay imágenes y preguntas que, o sea, creo que coincido con Gaby que no se lee así de un ratito, ¿no? Yo creo que leí así por poemas, por secciones y lo cerraba tantito porque hay algunos poemas donde metes preguntas o que terminan con una pregunta que me quedaba así de, ¿y cómo le respondo a Giovanni yo esto, no? O sea, me parece muy, muy significativo. Aquí rescaté una que me gustó mucho. ¿Le importará un árbol enfermo al bosque entero? Porque eso se puede trasladar a muchísimos lugares, a muchos significados, ¿no? Y creo que yo voy a repetir mi pregunta de hace ratito, la única que no me respondiste, que es interesante justo que lo hayas escrito en poesía. O sea, ¿qué te dio la poesía? ¿Por qué esto te llamó? ¿Por qué este tema, estos textos pidieron ser poemas? ¿Por qué no fueron cuentos, narrativa breve? Porque ya lo dijiste, estás incluso más cómodo con la narrativa, te empezaste con el cuento. No sé, muchos de estos temas me parece que también dan para historias, pero creo que es muy atinado y creo que se logran muy bien en poesía. Entonces, ¿qué fue lo que te dio la poesía para tratar estos temas? ¿Por qué fueron poemas y no cuentos? ¿Por qué la poesía? Sí, es verdad, no lo había respondido. Creo que tiene que ver con una cuestión como de los silencios. Y tiene que ver mucho con este libro que les comento, de Hocus Pocus of the Universe, porque cuando lo leí dije, yo quiero hacer esto, o sea, quiero tratar de hacer esto, estas sutilezas, estos juegos con los silencios, como que esta cuestión de lo breve, pero que fuera como tratar de ser como lo más ilustrativo, pero en menor cantidad como de palabras, ¿no? Al final la verdad es que eso me ha ayudado también mucho con narrativa. Es muy curioso porque a partir de que empecé a trabajar con este libro, sí siento que gané como más, un skill más que tiene que ver con la síntesis, ¿no? Entonces, y eso narrativa me ha ayudado mucho y me parece muy curioso que, bueno, igual no mandaba antes mucho a convocatorias, la verdad es que mandé solamente un par, pero a partir de que empecé a escribir cuento, después de escribir poesía, es muy curioso que la resonancia con esos textos ha sido positiva, ¿no? Empecé a quedar más en convocatorias, empecé a ganar más concursos y fue como, bueno, o sea, creo que ahí hay algo como circular, ¿no? Porque
definitivamente estos poemas, hay quienes me han dicho que parecen, de pronto hay algunos que sí tienen un corte más de microficción, que pues sí, efectivamente es un corte más narrativo. Y por otro lado, de pronto en los cuentos que he publicado, que no han sido muchos la verdad, pero como que sí he recibido estos comentarios de estas frases que son como muy contundentes, y dije, bueno, al final es como la poesía alimentando la narrativa y la narrativa la poesía, ¿no? Entonces eso es como una cuestión que me gustó, y creo que tiene que ver esto con esta lectura. Yo traté de hacer como en clave de poesía es todo este imaginario, porque me parecía más contundente en ese sentido. Tengo ahí unos textos inéditos que también tienen que ver con lenguaje vegetal y otro tipo de cuestiones no humanas, pero justo me cuesta más trabajo porque pues quiero buscarle como pues más conexiones, ¿no? Entonces por eso no lo he terminado. Y con la poesía siento que fluyó bastante bien, ¿no? Ahora con las cuestiones de lo que mencionas de los libros, de las preguntas y esto, hubo una técnica, o bueno, como una concepción que yo aprendí durante un taller, que dije, a ver, voy a probar, ¿no? Que tiene que ver con, para construir un libro como equilibrado, ¿no? O sea, que no fuera tan azotado, pero tampoco que fuera como muy meditativo. Esta técnica de los poemas daga y los poemas llave, ¿no? Que tiene que ver con tratar de encontrar un equilibrio con qué quieres decir en un poema, y si generas, digamos, un poema llave, planteas preguntas, ¿no? O planteas como premisas que dan como, o te conecta a otras lecturas. Estos poemas que tal vez no son como los más eficientes a lo mejor para leer en una lectura en voz alta, porque pues plantea un poco más de concentrarte en el poema y tratar de desmenuzar qué es lo que te quiere decir, ¿no? En cambio, los poemas daga, ¿no? Que son como porque poetas azotados, como que este tipo de poemas son como certeros, ¿no? Es como el que te llega luego, y pues son más eficientes para leer en una lectura, ¿no? En voz alta. Entonces traté de encontrar como este equilibrio, y bueno, no sé, supongo que sí se logró. Pero sí, para mí este equilibrio entre lo reflexivo, lo filosófico, si podemos decirlo así, pero también con la acción, ¿no? Para mí era muy importante como tratar de equilibrar este libro de esa manera. Bueno, como pueden ver, es un texto algo complejo, ¿no? Pero además yo encuentro que juegas mucho con los contrarios, ¿no? O sea, la raíz y la fronda, la niñez y la muerte. La muerte como paso para dar vida, ¿no? Entonces, para empezar, o sea, me gustaría preguntarte si eso fue pensado, si fue intencional, o sea, si realmente se ve como de, bueno, voy a trabajar entre estos dos polos, o fue como algo que fue surgiendo, ¿no? O sea, como más intuitivo, por un lado. Y por otro lado, también pensar qué tanto influenció la pandemia en el tema de comunidad y soledad, ¿no? O sea, porque constantemente está el tema de soledad y comunidad, o sea, justo qué tanto le importa al bosque un árbol, ¿no? O también está toda esta cuestión de el personaje, bueno, es que yo pienso en narrativa, perdón, el narrador y la soledad y la introspección y la contemplación, pero al mismo tiempo el lamento de su soledad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esa experiencia de pandemia, de reclusión, está ahí también, ¿no? Sí, hay como eso salió como conforme iba avanzando. La verdad es que no lo tenía como pensado. Ya durante el último tratamiento que le hice al manuscrito, como que sí traté de evidenciar ciertas cosas, pero otras, pues bueno, fueron saliendo ahí como fortuitamente. Y sí, o sea, esta cuestión de la pandemia jugó mucho, o sea, tuvo mucho que ver, sobre todo en este primer apartado, porque aparte, o sea, afortunadamente mi mamá libró muy bien el COVID, pero pues sí estuvo como internada, y sí, en un momento sí fue como muy
catártica esa cuestión. A mi papá también coincidió con el tema del corazón, ¿no? O sea, mi papá necesitaba urgentemente un marcapasos y todo eso pasó en pandemia, entonces como que ya una vez que lo libré y así, y ellos como que estuvieron bien y sobre todo como que pues fluyó, como que en retrospectiva dije, wow, o sea, qué situaciones tan extrañas no pasan. Y a partir de ahí justamente nacieron esos dos poemas, el de la radiografía y el del pulpo, ¿no? Entonces, les voy a compartir, pues, para que sepan de qué estamos hablando. Este es el 11, que es el del pulpo. El corazón es un pulpo de aloe, de músculos transparentes y brazos retorcidos, cefalópodo enclaustrado en la oscuridad del cuerpo. Bombea su tinta de clorofila y se estruja a sí mismo para recordarnos que estamos vivos. El corazón teme que lo juzguen y confrontar su realidad de órgano de cristal. Teme escuchar, en medio de un cuarto impoluto y níveo, que la tinta que expulsa no es suficiente para dibujar el océano que lo contiene. Diagnóstico: obstrucción en un tentáculo. Tratamiento: un tentáculo artificial ajeno a su vida vegetal. Procedimiento: una incisión, mostrar su verdad desnuda, colocarle un fino tentáculo de titanio que mantenga a raya la moira del destino y a sus tijeras del juicio final. Y el segundo es el 12, justamente. El tiempo se detiene al observar una radiografía. Dentro de esos pulmones, una galaxia de diminutos lotos albinos ocultan una parvada de especies invasoras. El aleteo del peligro se apropia del bosque. Analizar una radiografía es mirar por primera vez la extrañeza de un ecosistema, conocer sus cicatrices, sus constelaciones, su flora y fauna. Cada alvéolo estalla en un estertor. La niebla poco deja mirar a través de la tundra. Las raíces del cuerpo envían refuerzos para disipar la neblina tóxica. Funciona. En la nueva placa, la frondosidad de la vida respira el oxígeno del estío. Y bueno, más o menos de eso va esta cuestión de… Y creo que esta cuestión de la soledad, sí lo influyó mucho la pandemia, pero es un tema que también como que siempre he sentido como muy presente, ¿no? Es como que esa parte de la soledad. Tengo medios hermanos, pero realmente de parte de mi mamá soy hijo único, entonces… y pues realmente no conviví con ellos hasta ya muy grande, ¿no? Entonces creo que esa parte está, ¿no? Está esta parte de ser hijo único, también como de… por eso mismo como traté como esta cuestión como nostálgica, ¿no? Entonces, pues sí, más o menos como que eso tiene que ver con la construcción del libro. Pues para no salirnos del gran logro que es ir con el programa, yo creo que vamos a ir cerrando la mesa. Les invitamos a que se acerquen a Giovanni, su libro está en venta. Quizá antes de ya finalizar, si alguien tiene una pregunta o un comentario. ¿Todo bien? ¿O bastó con el interrogatorio al cual los sometimos Gaby y yo? ¿Sí? Pues nada, mil gracias por habernos invitado al Colisionador. Gracias, Giovanni, por tomarnos en cuenta. De nuevo, acérquense al autor, compren su libro y pues no sé si tú quieras cerrar con algunas palabritas o Gaby. Bueno, hoy me han escuchado demasiado, es horrible. Pero bueno, la verdad es que creo que el libro de Giovanni es una apuesta por recordarnos quiénes somos, ¿no? Entonces, es un libro que puede conectarnos con partes justo de lo más sensible, ¿no?, que tenemos, o sea, de nuestra forma de experimentar el mundo, de relacionarnos con el mundo en una sociedad que además todo el tiempo está en lo artificial, en el pop, ¿no?, de las notificaciones, y aquí es tomarse un minuto para pensar en nuestra experiencia vital, literalmente. Entonces, creo que en ese sentido es un libro muy lindo, es un libro que hace falta, ¿no? O sea, y que puede dar esa experiencia al lector. No, pues muchísimas gracias, como siempre, muchísimas gracias. Qué bonito
llegar a este tipo de eventos y la verdad es que lo disfruto mucho. Y pues bueno, sí, para cerrar justamente trataré de... Voy a leer este poema que justamente es el de los ginkgos, uno de esos. Los ginkgos son árboles imparientes, expulsados de su destino de muerte, testigos del inicio y fin de otras eras, del nacimiento y muerte de otras especies. Les llaman relictos y la palabra misma parece extinta. ¿A qué les sabe la hiel del tiempo? Si poseen el don del fénix para renacer incluso en zonas radioactivas, si han vivido milenios y sus raíces son férreas a la tierra, aquí seguirán. Solo ellos pueden inhalar el vaho perenne que la inmortalidad estampa. Cuando la humanidad llegue al confín de su existencia, brotarán más ginkgos. Sin temor habitarán la tierra entre las dunas del tiempo para labrar un bosque de fósiles vivientes y vestir al planeta de cantos vegetales. Muchas gracias.